Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta La correcta defensa fiscal en materia aduanera, impartido por el licenciado Rubén Abdo Ascar Camacho. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa La correcta defensa en materia aduanera. El día de hoy estamos inaugurando el mes de octubre, martes 6 de octubre, con la maestra Jessica Iselín Talavera, una gran profesionista y profesional del comercio exterior, un excelente ser humano y pues como todas las grandes figuras, ¿no? Con una amplia experiencia, conocimientos vastos y sobre todo sencillez y humildad. Agradezco que se haya hecho un espacio en su agenda para acompañar y que nos permita aprender de ella. Vamos a revisar pues varias cosas que están pendientes o siempre surgen dudas en el comercio exterior, en el día a día, y no es para menos. Pues bueno, sin más preámbulos, yo le cedo la palabra a la maestra Jessica Iselín. Hola Jessy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que muy agradecida por esta invitación, por estar contigo en este programa, pues ya con tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva ya, Rubén? Pues en este mes de abril cumplimos ya 2 años, gracias a Dios, y tú y yo transmitimos la primera vez, si la memoria no me falla, octubre de 2018, entre agosto y octubre de 2018, y el tiempo no fue nuestro mejor aliado hasta apenas ahorita, ya casi un año después, pero estamos en donde tenemos que estar y donde nos pone Dios, y pues muy agradecido, al contrario, Jessy, de que hayas aceptado la invitación. Es correcto, Rubén, estamos donde nos pone Dios. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Y pues además, ¿no? Que me has invitado para hablar de un tema tan interesante como es la valoración aduanera y la logística, que siempre surge la duda, en qué momento se vinculan, qué tiene que ver la valoración con la logística. Sí, es un tema para mí muy interesante porque, bueno, creo que se vinculan también con la materia comercial. Fíjate que yo creo y siempre he afirmado que una operación aduanera o una operación de comercio exterior siempre hay que verla desde tres perspectivas para verla o analizarla de una manera integral. Una perspectiva es obviamente la logística, otra perspectiva es la comercial y pues también la aduanera, que yo siento que es la única manera en lograr comprender de alguna manera u otra esta operación de comercio exterior en la que existen tantas vertientes diferentes y que yo digo, no puedes descuidar una si solamente te preocupas por la parte aduanera, puedes descuidar la parte comercial y en algún momento determinado entonces también la logística y al final del día todo se traduce para mí en pérdidas económicas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que pues igual dices voy a importar una mercancía y resulta que tiene un arancel muy alto y entonces integraste tu precio de venta, pues ya toda la utilidad te la comiste en los aranceles, ¿no? Por ejemplo, imagínate la carga fiscal que tiene porque tiene que pagar IGI, DTA, en su caso IEPS, ISAN, ¿no?
prevalidación, contraprestación, etcétera, y quizá en algún momento determinado pues ya te impactó en la parte comercial al momento de que no integraste correctamente cuál iba a ser tu precio de venta, ¿no? ¿Cuántas veces vemos o algún permiso y entonces tienes que pagar almacenes? ¿Por qué? Porque no sabías que tu mercancía tenía que cumplir con alguna regulación o restricción no arancelaria, entonces en lo que haces esa tramitación, pues ya también le pegaste otra vez, ¿no? Al costo directamente de la mercancía y así nos vamos dando cuenta cómo esta materia no solamente podemos verla desde una perspectiva aduanera, ¿no? Y yo creo que eres tú un promotor con este programa, con tantos programas que nos has hecho, que nos has compartido, que tenemos importaciones de China, hemos visto argentinos, bolivianos, colombianos dentro de tu programa, lo cual lo hace sumamente interesante y fíjate que nos ayuda precisamente a no quedarnos con la idea de que el comercio exterior solamente lo podemos ver desde nuestra trinchera como importadores o exportadores dentro de la República Mexicana, ¿no? Entonces, por eso digo yo que cada operación de comercio exterior, sin lugar a dudas, es diferente y entonces tienes que analizar estas tres perspectivas que te comento. Hoy nos reunimos para tocar un punto que al final del día se relaciona, un punto aduanero, que sería la valoración aduanera, pero que no puede dejar de conectarse con la parte logística o con la perspectiva logística y pues en algún momento determinado también con la parte comercial, ¿no? Bueno, independiente de no hablar de también la parte fiscal, ¿no? ¿Cuántas veces queremos hacer deducible un gasto, pero bueno, pues si no lo incrementaste, no lo puedes hacer deducible, ¿no? Entonces, trae este tema de valoración aduanera muchas, pues, hay que hacer muchas consideraciones al momento de determinar el valor, ¿no? Si tú me preguntas, Jessica, ¿cuál es el punto de contacto entre la valoración aduanera y la logística? Yo te diría, Rubén, que el punto de contacto serían los incrementables respecto de fletes y respecto de seguros. Pero ahí, ¿qué pasa? Nos vamos y trascendemos hasta el Incoterm aplicable. Sí, a mí me gustaría comenzar, si me lo permites, hablando de cuáles son los principios de la valoración aduanera, ¿no? Los principios de la valoración aduanera tienen que ser, en la medida de lo posible, el valor de transacción de las mercancías. ¿Sí? No deben de ser una solución para combatir el dumping o la subvención, es decir, prácticas desleales de comercio internacional. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos en un momento determinado una cuota compensatoria. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Sí? Antes de que México adoptara el valor GATT, utilizábamos valores arbitrarios, valores ficticios en los que tú decías, la mercancía me costó determinada cantidad y quizá en la aduana te decían, uy, no me gusta para esa cantidad, se me hace que te costó más. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la valoración aduanera? Si nosotros decimos, ¿qué es la valoración aduanera? Pues resulta que es la base gravable del impuesto general de importación. Por lo tanto, es el monto sobre el cual nosotros vamos a calcular el impuesto a pagar. ¿Y qué te dice el valor GATT? Pues vas a pagar impuestos sobre valores reales. ¿Sí? Como sabemos, estos principios de valoración son idénticos a nivel internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se basan en el artículo 7º del GATT. De hecho, la única posibilidad en cuanto a decisión de cada país es determinar el momento hasta el cual se van a incrementar los gastos inherentes al transporte, que es justamente donde existe la vinculación, yo diría, a menos de que piense alguna otra cosa, Rubén, que es justo el punto de vinculación. Gastos inherentes al transporte con la valoración aduanera y que vamos y trascendemos hasta los Incoterms. Sí. Bueno, ¿qué piensas, Rubén? Perdón, ya me pusieron play y yo me sigo de frente. No te preocupes, es muy interesante lo que nos estás compartiendo. Fíjate que aquí quisiera regresarme un poquito porque comentabas la valoración aduanera y la logística que van relacionadas y poca gente, incluso estando en la operación Jesse, lo toma en consideración. Ahora,
Estamos de acuerdo que una cosa es el comercio exterior y otra cosa es el derecho aduanero, o incluso me atrevo a decir la operación aduanera, pero indubitablemente, como bien lo dijiste, no podemos entender una y otra sin la logística, esa ciencia social con la cual se complementan las otras dos. Y cabe señalarle a nuestro teleauditorio que la etimología de logística deriva de la palabra lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que como bien lo apuntas, tiene que haber una planeación adecuada a efecto de minorizar gastos para que tengamos una importación exitosa y sobre todo una verdadera ganancia que sea redituable. Dicho lo anterior, nuestro país, como bien lo comentabas, anterior al ingreso del GATT en 1986, pues tenía valores arbitrarios o unilaterales, como queramos llamarle, pero a final de cuentas no había una uniformidad internacional desde México hacia afuera y también viceversa, porque Y a las nivel facultades, extranjero o perdón, Rubén, internacional. una de las Adelante, sí, características, Jessica. ¿no? Es que las facultades de la autoridad eran absolutas, ¿no? Además de, exacto, Jessy. Entonces, si no, perdón, Jessy, adelante, te escuchamos. Este es tu No, espacio. al contrario. Es que cabe aquí, ¿no? Cuando decimos era un valor arbitrario, era un valor ficticio, bueno, pues entonces también se traducía en que las facultades de la autoridad, desde mi punto de vista, eran arbitrarias y pues tenían toda la discrecionalidad, ¿no? Para decidir, y yo digo discrecionalidad a veces, y lo vemos hasta el día de hoy, igual a corrupción. Sí, lamentablemente, es algo que se tiene que pulir porque comentaban, bueno, se comenta en la comunidad, no me vas a dejar mentir, que entonces, ¿para qué hay un acuerdo de facilitación del comercio si a final de cuentas la autoridad tristemente hace lo que quiere? Por desgracia, la falta de capacitación, actualización de la autoridad, lo cual, digo con todo respeto, llega a propiciar este tipo de mala praxis que se llega a tener en las aduanas del país. Y lamentablemente, pues se quedan, por desgracia, con lo que ven en la licenciatura o en alguna educación de formación técnica, que por supuesto es muy honrosa, ¿de acuerdo? No es, una no es menos que la otra. Lo que sí es malo, y para todos los sujetos de comercio exterior, no nada más la autoridad, es la falta de capacitación, porque sin actualizaciones yo no puedo entender cómo va evolucionando el comercio exterior de la par con las otras dos ciencias que comentamos, y pues nos preguntamos, Jessy, bueno, si ya tengo yo mis cálculos previstos para aminorar cualquier tipo de gasto, merma o pérdida, ya si hay algún plazo fuera de contexto, por ejemplo, que yo no haya contemplado o simple y llanamente que no se haya considerado porque no debería de ser. Para eso existen los tratados internacionales y, mejor dicho, la legislación. Y resulta ser que a veces de motu propio, pues la autoridad decide, bueno, pues necesito investigar el precio de esta mercancía porque yo considero que no cuesta eso, por citar algún ejemplo, y empieza el viacrucis del importador, Jessy. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, pues si los principios de valoración aduanera de conformidad con el artículo 7º del GATT dicen que tiene que ser en la medida de lo posible el valor de transacción de las mercancías y que se tendrá que determinar o que integrar una base gravable con valores reales, por lo tanto, pagaremos impuestos sobre bases de datos objetivos y cuantificables. Y yo digo, si tienes todos los elementos para determinar que un dato es objetivo y cuantificable, ¿cómo digo yo que lo podemos hacer objetivo y cuantificable? Objetivo es un papel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora le hace electrónico digital y que tenga una cantidad en pesos y centavos, ¿no? Dólares, ¿no? Antes así decíamos papel y una cantidad en pesos y centavos, ¿no? Entonces, tienes que tener un documento en el que se acredite el gasto y en algún momento determinado ese gasto sea real y que se apegue a los principios enunciados en el artículo 7º del GATT, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 7º del GATT es muy claro, ¿no? Valor en aduana es igual a, y me maneja distintos métodos, siendo el método rey el valor de transacción. ¿Y cuándo yo voy a poder utilizar valor de transacción? Te dice este mismo artículo 7º del GATT,
que se trate de una compraventa, que se trate de una exportación a territorio nacional y que se cumplan todas las circunstancias, en este caso serían en México, a las que se refiere el artículo 67, en las que no se vale ninguna restricción a la venta de las mercancías dentro del territorio nacional, a menos que las que limiten el territorio geográfico de venta, que no afecten el valor de las mercancías o cualquier otra que determine la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que no exista condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse, que no haya reversión y que no haya vinculación que afecte el precio, ¿no? Eso me dice. Ahora bien, yo siempre digo, si estamos en la posibilidad de determinar con palomita, todas estas condiciones, todas estas circunstancias a que se refiere el mismo artículo 7º del GATT, entonces nosotros tendríamos que utilizar valor de transacción. ¿Y cómo vamos a integrar este valor de transacción? Yo digo, como lo dice el artículo 64 de la ley aduanera, ¿no? Si yo tuviera que hacer una fórmula, te diría, valor en aduana es igual a valor de transacción, de conformidad con el artículo 64 de la ley aduanera, y esto es igual al precio pagado o por pagar, es decir, el precio que se paga o en determinado momento que pactaras un crédito y que lo fueras a pagar posteriormente, más los gastos incrementables a que se refiere el artículo 64 de la ley aduanera de manera internacional, a los que se refiere al artículo 8 del artículo 7º del GATT. Y ahí tienes todos estos elementos objetivos y cuantificables, siendo en la logística el único punto de vinculación justamente los gastos inherentes al transporte que tienen mucho que ver con los Incoterms. Y efectivamente, Rubén, yo me he dado cuenta que, no sé, a veces en la operación aduanera se preocupan mucho por la determinación del Incoterm y no le dan la preocupación ni la trascendencia que tuviera la valoración aduanera. Sí, si nos fijamos en la práctica común, ¿quién determina o quién llena o quién hace la famosísima manifestación de valor? Siendo que es una responsabilidad para el importador, ¿quién la hace en la práctica? La hace el agente aduanal. ¿Estamos de acuerdo? Y sale, digo yo, como una tortilla más de su programa de pedimentación. Yo digo, ¿qué va a pasar ahora que entre en vigor la regla 151? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora que tengamos que transmitir? Va a haber un descontrol, sin lugar a dudas va a haber un descontrol con los importadores. Yo creo que hasta se van a molestar porque van a decir, oye, si eso yo nunca lo he hecho. Entonces yo creo que hay que ir preparándonos, señores importadores. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, ¿no? Somos animales de costumbres. Entonces yo ya estoy acostumbrado a que yo no lo tengo que hacer. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿No? Y ahora también, y va a haber que tener contratos de compraventa en un momento determinado o determinar el Incoterm, pero ya de una manera que le vamos a informar y le vamos a transmitir a la autoridad cuál es el que está amparando mi operación. Y yo te digo, sabemos determinar el Incoterm, sabemos hasta qué punto nos estamos haciendo responsables. Y ahora, ¿dónde lo vinculo? Oye, si lo vinculas tú en un pedimento, imagínate que tienes un Incoterm determinado ex-works y sin incrementables de fletes y seguros, ¿no? Entonces dirías, pues eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el mismo Incoterm me dice que el importador es el que se va a encargar, bueno, porque no hay que olvidar, ¿no? Para que sea incrementable, es decir, se lo tengamos que sumar al precio pagado o por pagar, debe de correr a cargo del importador, esto es que lo pague el importador y que no esté incluido en el precio pagado o por pagar. Entonces, si sabemos que el Incoterm te dice que lo tiene que pagar el importador, justamente es ahí donde vamos a vincular esto de la valoración aduanera y la logística. ¿Por qué? Porque yo tendré que ver en mi pedimento incrementables forzosamente de fletes y de seguros, porque hoy por hoy vemos muchísimos pedimentos con un Incoterm determinado ex-works, y además, si en la factura o en el documento comercial no está el real, tú puedes mediante una carta de la 381 decir cuál es el Incoterm que está amparando tu operación. Entonces, ahí tendríamos toda la posibilidad de poder enmendar el que la factura o el documento en el que estamos nosotros expresando el valor de la mercancía y en algún momento determinando el Incoterm aplicable, pues poder subsanarlo y hacer el famosísimo match
en toda la operación aduanera. ¿Sí? Esto, ¿estás de acuerdo conmigo, Rubén? Que va a poder ser muy fácil de revisar con esta entrada en vigor de la 151 en una revisión electrónica. Antes eran glosa, antes revisábamos papeles, bueno, no nosotros, la autoridad, pero ahora con una revisión electrónica, con un clic. Antes para detectar una incidencia, teníamos que revisar a lápiz, ¿sí? Cual contador como soy yo, y estar conciliando, ¿no? Los datos de alguna u otra manera. Hoy por hoy, en una hoja de cálculo te avientas una auditoría de pedimentos, la verdad, en un tiempo muchísimo más corto. ¿Qué quieres entonces que pueda llegar a ser la autoridad con toda la información electrónica? Yo creo que hoy el importador tiene que realmente empezar a preocuparse por la operación y si bien es cierto, estamos acostumbrados o están acostumbrados a descargar toda la responsabilidad en el agente aduanal, yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, si decimos y de manera muy simple, ¿qué es el valor en aduana? Yo te diría, es la cantidad sobre la cual vas a calcular los impuestos. Y definitivamente no es lo mismo el 20% de 100 que el 20% de 1000, por lo que traería como consecuencia una mala determinación de valor en aduana, podría traer una omisión de contribuciones. ¿Y qué tan grave es? Pues dependiendo, ¿no? De la cantidad que omites. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Jessy, aquí sí totalmente de acuerdo. Ahora, antes de continuar, si me lo permites, Jessy, bueno, más bien quisiéramos de tu mano aterrizar la idea de la regla 151. Si pudieras ponernos en contexto para que nuestro teleauditorio pudiera comprender los alcances que va a tener y por qué deben de estar preparados. No hay que menospreciar todas estas recomendaciones que nos estás haciendo, porque va a suceder lo que en su momento con la ventanilla digital, ahora sistema electrónico aduanero, ¿te acuerdas? También hubo un descontrol total y se tuvieron que hacer modificaciones legales e informáticas para que la gente aduanal la pudiera operar. Pero bueno, Jessy, por favor, ¿qué pasa con esta regla 151? Bueno, pues resulta, sí me escuchas, Rubén, ¿verdad? Sí. Bueno, pues resulta que, sí, perfecto, que en esta regla 5.1, ¿a qué obliga? Obliga al importador a transmitir la información, los elementos que le sirvieron para determinar el valor en aduana de las mercancías, ¿no? Y aquí tenemos dos artículos, bueno, un artículo y una regla que juegan, ¿no? Uno sería el artículo 81 del reglamento que, desde mi punto de vista, ese artículo hoy por hoy está en vigor, ¿sí? Si bien es cierto, no tenemos que transmitir esa documentación, el importador tiene que tener los elementos necesarios. Si llegara a la autoridad a hacerle una revisión de valor, tendría que tener estos elementos en los que determinara cuáles fueron, valga la redundancia, los elementos que utilizó para determinar el valor en aduana, obviamente este valor de conformidad con los principios del artículo 7º del GATT. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando entre en vigor, acuérdense, bueno, o les comento que esta entrada en vigor está desde el 2018, se ha prorrogado desde el 2018, ¿y qué tendrán que hacer? Van a tener que transmitir a la autoridad aduanera, así como entregar al agente aduanal o el apoderado o el representante legal información y documentación que se señale en el formato denominado manifestación de valor. Hoy por hoy tenemos una versión del 2019 en la que la lista es larga de la documentación que se va a tener que transmitir. Pero, ¿qué va a pasar? Y como lo acabas tú de decir, el importador no va a estar listo porque, híjole, bueno, si vemos el instructivo de llenado de la 151, es una lista larga, ¿no? El CFDI o el documento equivalente, los documentos que comprueben el pago de las mercancías, el que comprueben los incrementables, y por ejemplo, hay uno, ¿no?, que te dice que deberás anexar el documento de
de exportación, es decir, el pedimento del país que lo exportó, y ahí ¿qué haría? Ahí comprobarías que se trata de una exportación a territorio nacional, porque en ese documento, pues el país de destino tendría que ser México. Ahora bien, también sabemos, híjole, no me acuerdo, pero en el acuerdo de facilitación económica creo que es el artículo 10, en el que te dice que ningún país podrá exigir el documento de exportación del otro país, ¿no? Entonces, no sabemos a ciencia cierta cómo vaya a salir este formato. Lo que sí sabemos es que una vez que se publique en el portal del SAT, vamos a tener 30 días para que entre en vigor. Vamos a tener que actualizar, ¿estás de acuerdo en nuestros sistemas? Vamos a tener que actualizar nuestro expediente, que tendremos que en su momento transmitir a la autoridad. Ojo, esta parte es bien importante. Hoy no existe la obligación de transmitir ni de determinar o de llenar la manifestación de valor conforme al formato que no está vigente. Pero nosotros tenemos que cumplir con la correcta valoración y también tenemos que cumplir con los formatos E2 y E3, hoja de cálculo y manifestación de valor, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017, ¿no? Y esto estaría muy de la mano con la publicación, ¿no?, de las IVA-IEPS, todas estas reformas que decimos, pues ya desde el 7 de julio lo tienen ustedes que estar, pues que estar teniendo en su expediente electrónico, ¿no? Ya tienen que estar firmando, que bueno, yo pienso que de por sí lo tenían que hacer, porque una cosa es que no las tengas que transmitir y otra cosa es que no tengas que determinar el valor de conformidad con los principios enunciados en el artículo 7º del GATT, ¿no? Y fíjate, Rubén, que yo creo que esto crea de alguna u otra manera confusión, no solo en importadores, sino también en la autoridad, ¿no? Pensando que, no, como dices, ¿no? La falta de capacitación muchas veces dicen, no, pues nosotros no podemos realizar valor en aduana hasta que entre esta regla 151. Y yo te diría, híjole, yo creo que el valor en aduana se tiene que determinar de conformidad con los principios enunciados en el artículo 7º del GATT desde siempre, bueno, desde 1986, ¿no? Como lo apuntas desde el 94, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas, Rubén, de todo esto? Sin duda, Jessy, aprendiendo de ti, y aparte, fíjate que puntualizaste algo que debe tampoco de ignorarse. Mucha gente, y lo digo con todo respeto para los importadores y agentes aduanales, piensan que el artículo 81 es letra muerta, y puede ser que en principio tengan razón, tú no me vas a dejar mentir. Desde que se publicó en abril de 2015 el reglamento de la ley aduanera, se estuvo prorrogando y prorrogando y prorrogando. Entonces, ¿qué pasó? Que de una manera muy inteligente, el Servicio de Administración Tributaria recoge lo que establecía el artículo 81, lo plasma en una regla general de comercio exterior, en concreto la 151, para que ya no siga siendo letra muerta. Ahora, si bien es cierto, podemos decir, tal vez, a reserva de tu mejor opinión, que el 81 de la ley aduanera esté viviendo una eterna vacatio legis, indubitablemente, pues ahí está la 151, de la cual sí no se ha señalado que se va a postergar, como ha sucedido con el 81 del reglamento de la ley aduanera. Ahora, otra cosa muy importante, tenemos, y también hablo por mí en lo particular, que familiarizarnos más con la tecnología a colación de esta digitalización de expedientes. Y si algo nos dejó como lección, Jessy, la pandemia, también a reserva de tu mejor opinión, es que estamos pasando, como lo hemos platicado, con antelación, de una economía de bienes tangibles a una homónima de bienes intangibles. Y eso indubitablemente también va a cambiar las consecuencias jurídicas de los actos jurídicos, valga la cacofonía, que estemos realizando. Me podrán decir, ¿y por qué la operación aduanera es un acto jurídico? Es sencillo, porque están haciendo de una operación que tú acordaste previo consentimiento, iniciando desde la compraventa hasta que la mercancía llega, por supuesto pasando por todo el proceso que conocemos, hasta que tenga que llegar a quien tenga que llegar, el consumidor final o a lo mejor, no sé, el que se encargue de distribuir ese producto o venderlo al público en general, Jessy. Y respecto de las obligaciones del agente aduanal y del importador,
No sé qué tan sano sería, también esto me gustaría conocer tu opinión, que se sienten a platicar la Anier, la Cla y la Karen a efecto de decir si efectivamente la gente aduanal apoyaba a veces por costumbre contra Legend, en llenar la manifestación de valor al importador, que no debió de haberse hecho, porque en realidad el que hace el trato, hablando de las compraventas internacionales, por solo citar un caso de en Nación a nivel internacional, el que acuerda los precios es el importador, Jesse, y él es el que sabe cuánto cuestan sus cosas. El agente aduanal confía en la información y documentación que le proporciona el citado importador, y ya cuando algo no cuadra, sabemos la respuesta de quién es la culpa. Y obviamente el importador dice, mía no es porque yo no la llene. Entonces yo creo que hay que concientizar, amén de la capacitación, y sobre todo también tomar ya más en serio a los tratados internacionales, y lo digo por todos los sujetos de comercio exterior, porque se quedan nada más en ley aduanera y en reglas, y pues para eso hay un 133 constitucional. Para eso hay una Convención de Viena de 1969 y una ley de la materia referente a los tratados internacionales, Jessy. Claro. Sí, efectivamente, Rubén. Fíjate que desgraciadamente esto que mencionas de la valoración aduanera, que se ha dejado en manos del agente aduanal. ¿Y qué es lo que pasa realmente? A ver, el agente aduanal quizá sí puede determinar cuánto se gastó en fletes, cuánto se gastó en seguros, pero tú dime, ¿el agente aduanal sabe si se tuvo que pagar alguna comisión? Sí, el agente, o sea, si vemos el artículo 65 de la ley aduanera, sí, no solamente son gastos inherentes al transporte, son 4 fracciones y cada una de esas fracciones tiene distintos incisos. Si yo me voy y solamente veo la fracción 1, en la que tengo como condición que el gasto corra a cargo del importador y no esté incluido en el precio pagado por pagar, la fracción primera hablaríamos de comisiones de venta y de gastos de corretaje o gastos de un intermediario. ¿Estamos de acuerdo? El agente aduanal sabe. Es más, Rubén, a veces ni siquiera el encargado de comercio exterior sabe si esa compra de mercancía se hizo pagando alguna comisión de venta o no, o un gasto de corretaje o un gasto de un intermediario. Ahora me voy al inciso B, los envases que se clasifiquen junto con la mercancía. Y yo pongo un ejemplo muy claro. A ver, imagínate que yo compro agua, ¿sí? Le compro agua a un extranjero y ese extranjero me dice, ¿sabes qué? Yo solo vendo agua. Entonces, Jessica contrata a alguien que te envase el agua. A ver, ¿y cómo voy a integrar el valor real de la mercancía? El precio pagado o por pagar y mi pedimento, ¿qué van a parar, Rubén? Van a parar solo agua. Sí, pero ¿qué tal que la gente aduanal no sabe que el importador compró ese envase para que pudiera entonces envasar el agua, porque no se puede traer así, y de ahí échale, tú sabes que también las mercancías de importación no pueden embalarse como si las llevara yo aquí junto, a veces requieren de un embalaje especial. ¿Sabe el agente aduanal si se embaló de alguna manera, si se pagó por gastos de maniobra? Si se pagó por gastos de materiales y mano de obra? Sí, que, o sea, hay muchísimos, ¿no? Y si me voy a la fracción segunda, el valor debidamente repartido que le suministre el importador, una de las cosas a veces más complicadas para entender para el importador, el valor debidamente repartido que le proporciona el importador al vendedor, como ya me hice bolas, ¿no? Y ahí hay un ejemplo muy claro. Imagínense que mando a hacer una blusa a China y un diseño a un italiano, y yo importador le pago al italiano, le pido que se lo mande al chino de manera indirecta, se lo estoy dando al chino. ¿Qué es lo que me va a cobrar, Rubén? El diseño, ¿no? Pero la blusa, un valor real, tiene los hilos, las telas, la mano de obra, más el diseño. Entonces, si lo analizamos de manera integral el valor en aduana, yo creo que difícilmente el agente aduanal sabe o conoce efectivamente qué gastos se llevaron a cabo. ¿Y qué pasa entonces cuando nos vamos a impuestos federales y lo quiere hacer deducible para efectos de ISR? ¿Y qué es lo que pasa? Realmente el encargado de comercio exterior solo sabía que se habían pagado fletes y seguros, ¿no? Me estoy yendo a algo muy, muy extremo, pero obviamente que sí se puede llegar a olvidar un gasto de una regalía,
una reversión en algún momento determinado. Entonces, híjole, yo creo que no le damos ni la importancia ni la trascendencia que tiene la valoración aduanera. Ese es mi punto de vista, porque de alguna u otra manera los importadores se lo han dejado a la gente aduanal. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo no sé de comercio exterior, yo no sé de materia aduanera, entonces como tú eres el experto, hazte cargo. Y quizá el agente aduanal ahí tendría que ser un poquito más duro y decir, y es lo que va a pasar, ¿eh? Es lo que va a pasar ahorita. Va a tenerle que decir, ¿sabes qué pasa? Que esa es tu chamba. Y en la medida en que la agente aduanal siga haciendo esto porque quizá lo puede hacer como un servicio más, pero tendría que tener una entrevista previa en algún momento determinado con el importador, orientándole cuáles se consideran incrementables. ¿Estamos de acuerdo? Así es, totalmente, Jessy. Ahora, si me lo permites, quisiera hacer nada más una ligera acotación. Como lo comentábamos, el agente aduanal en lo que el importador le está proporcionando. Ahora, también hay que enfatizarle a los importadores que no por quererse ahorrar una cantidad de dinero, no le hablen con la verdad a la agente aduanal. En el ejemplo que apuntaste bastante bien, que me gustó mucho, la cuestión del embalaje, ¿no? O el envase para el agua no la podemos traer suelta, digo, físicamente es imposible, va en contra de las leyes de la naturaleza por su propio estado, pero aquí, ¿cómo se llama? Hay que recurrir a alguien que me venda los envases. Si yo, reitero, para quererme ahorrar una cantidad de dinero, no le hablo con la verdad a la agente aduanal, puede desencadenarse un problema en el sentido de que la autoridad está en su derecho de desconocer ese valor porque dice, bueno, ok, aquí estás amparando agua en el pedimento y en la factura dice que compraste determinada cantidad de agua y el envase, ¿a poco fue gratis o fue cortesía del exportador? Digo, dicen piensa mal y acertarás. No sé, Jessy, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, fíjate que en este caso hay o sea, puede ser que tú compres el agua y ya incluye el envase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si nosotros pensamos en la medida de lo posible, o normalmente, pues ya lo incluye, pero en caso de que no lo incluyera, pues tú tendrías que incrementarlo, ¿no? Que esa es la parte bueno, uno, que no lo incluyera y que corriera a cargo del importador, ¿no? Que sería la condición a que se refiere la fracción primera del 65. Entonces, como tú lo dices, ¿no? Se va a clasificar el agua, vamos a comprar el agua, ¿sí? Pero nosotros tenemos que incrementar en caso de que el precio pagado o por pagar del agua no incluya este envase. ¿Sí? Regalías y derechos de licencia también puede ser que en la mayoría de los casos los incluya, pero ¿qué tal que no? ¿No? Dicen que, por ejemplo, Disney normalmente sí tienes que pagarle por la importación, entonces tendrías tú que incrementarla a este precio pagado o por pagar. Yo digo, Rubén, que aquí hay que hacer de verdad, o sea, juntarse ahorita con el compliance, o sea, totalmente de acuerdo con el compliance, Departamento de Comercio Exterior, Departamento de Finanzas y en algún momento determinado hasta Departamento de Compras. ¿Para qué? Para que se unieran y dijeran, a ver, ¿qué es lo que estamos realmente haciendo para determinar el valor en aduana de las mercancías? Eso es lo que yo considero, que hay que ir más allá de pensar que el valor en aduana de las mercancías es el precio de venta más fletes y seguros. Híjole, va muchísimo más allá. ¿Y qué pasa si yo, como tú dices, no? El importador no quiere ser sincero con el agente aduanal, omitiéndole algún gasto. ¿Por qué? Porque dice, híjole, yo le digo que estoy pagando una comisión, voy a engordar mi base gravable, ¿no? Y entonces yo creo que se está perjudicando solo. Y ahí, bueno, y ahí te vas a un estudio y puedes caer hasta en un precio de transferencia en algún momento determinado y te vas a impuestos federales, pues no, al no poder deducir todo lo que pagaste, bueno, pues entonces tienes menor costo, por lo tanto mayor utilidad te vas a ahorrar un 10% de IGI, pero se va a significar un 35% de ISR, ¿no? O sea, de verdad yo creo que esta parte de la valoración aduanera
no sé, o no me vas a dejar mentir, no le damos la importancia ni la trascendencia que tiene en una operación de comercio exterior o en una operación aduanera al momento de determinar los impuestos. ¿Y qué pasa cuando no logramos hacer la clic entonces también con los incrementables? Con los incrementables de acuerdo a, y ahí me voy más lejos, ¿no? Con el Incoterm aplicable. Totalmente de acuerdo contigo, Jessy. Y más cuestiones que podemos invitar de acuerdo al 65 de la ley aduanera, como cuestiones de propiedad intelectual, etcétera. Pero sí, fíjate que la valoración aduanera, ahorita con base en lo que nos estás haciendo favor de explicar, es más que dos palabras, es más que una definición o concepto básico de comercio exterior, que de concepto básico tiene todo y nada a la vez. Vaya paradoja, y te voy a decir por qué, a reserva de tu mejor opinión, que eres la experta en el tema. Concepto base, sí, para conocer qué es la base gravable, valga la cacofonía, pero a la par tampoco puede ser un concepto tan básico, porque en realidad de todo lo que implica. Digo, yo para que en un área de compliance esté metido ahí jurídico, operaciones, compras, finanzas y no sé, ¿no? Incluso el departamento de logística puede ser para que estemos todos en la misma sintonía y pues manejar la sinergia que siempre se les ha comentado y suplicado a los agentes del comercio exterior. Sinergia y comunicación eficiente, a partir de ahí podemos tener las bases asentadas para una correcta operación aduanera, Jessie. Sí, sin lugar a dudas. Te digo, va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? Y la importancia o el trato que se le ha dado justamente a esta manifestación de valor, yo siento que ha sido un tanto irresponsable, tanto del importador como del agente aduanal. Cuando empieza la obligación de llenar esta manifestación de valor, el agente aduanal lo da como un servicio, ¿no? Como un plus, después se vuelve o lo hacen una obligación. ¿Y qué es lo que pasa? Las imprime el agente aduanal, se las lleva al importador, las firma, ojalá que las firme el autorizado o el representante legal y se las regresa al agente aduanal. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene la obligación de conservar el original. Y es una práctica común y a lo mejor ni siquiera entienden por qué, ni para qué, ni qué trae. ¿Por qué? Porque muchísimas de esas manifestaciones de valor nunca contemplan nada en otros incrementables. ¿Y quién tiene la certeza de que efectivamente no hay todos estos incrementables? ¿Sí? Si yo me volteo a ver, insisto, el artículo 65, pero no nada más es el artículo 65, como bien lo dijiste, ¿sí? Tenemos un artículo séptimo del GATT que no estamos respetando. ¿Por qué? Porque los principios de valoración aduanera sería también un lenguaje común a nivel internacional. Yo creo que hay 3 lenguajes a nivel internacional que no podemos dejar de ver, y uno de estos es la valoración aduanera. Los otros 2 para mí serían la clasificación arancelaria y los Incoterms. ¿Sí? Estos, yo diría aquí y en China, se tienen que respetar y tienes tú que apegarte a la norma internacional. Insisto, la única libertad que te da el artículo séptimo del GATT es determinar como país hasta dónde quieres que se incrementen estos gastos inherentes al transporte. México ha decidido, ¿no?, que se incrementen hasta el 56 fracción primera de la ley, ¿no? Hasta el punto de entrada, como yo le digo, otros dicen hasta el punto de causación de las mercancías, ¿no? De entrada al país, 56 fracción primera, que yo fíjate, Rubén, que hoy por hoy, que a los jóvenes y a muchas personas les gusta tatuarse, yo les digo, híjole, señores, en lugar de tatuarse el infinito, que muchos traen tatuados hoy por hoy, tatúense el 56 fracción primera. Yo les digo, sirve para todo y les resuelve muchas dudas, ¿no? Pero esto ¿a qué va? Que hasta ahí tendríamos, si tú quieres, si tú como importador dices, no le quiero echar mucho a mi base, pues concéntrate en ese 56 fracción primera, haz que toda tu documentación, haz que todos tus datos objetivos y cuantificables te marquen hasta ese punto el gasto de fletes, el gasto de seguros, el gasto de maniobras. ¿Por qué? Porque si no tienes un dato objetivo y cuantificable, pues se lo tendrás
y corre a tu cargo, pues se lo tendrás que incrementar hasta este dato objetivo y calificable, ¿no? Que a veces es lo que pasa con las pólizas globales cuando cubren un door to door. ¿Por qué? Porque estás también incrementando de alguna u otra manera lo que pasa dentro del territorio nacional. ¿Cómo podrías no hacerlo así? Pues divídelo, ¿no? Antes de la entrada y después del punto de entrada al país. ¿Por qué? Porque así dejarías de incrementar y hacer gorda tu base y cumplirías sin lugar a duda con la normatividad que te dice hasta 56 fracción primera de la ley aduanera. Entonces, yo creo que si el artículo 7º del GATT nos dice se deben de pagar impuestos sobre valores reales, pues hagamos que nuestro valor, que nuestra base gravable sea sobre un valor real. ¿Por qué? Porque eso es lo único que le va a dar seguridad a mi operación. Y yo te voy a decir algo, Rubén. En esta materia aduanera, en esta materia de comercio exterior, en esta materia logística, todo lo que hacemos todos los días está correcto. ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta qué? Hasta que alguien me lo cuestione. ¿Cuántas veces? No, la clasificación siempre ha sido igual y de pronto, pero es que ahora sí me la cuestionaron, ¿no? A ver, y yo digo, ¿no? Para nosotros los abogados, pues que sigan pasando cosas, ¿no? A nosotros nos conviene, ¿no? Entre más asuntos mejor, pero yo creo que es la parte que hoy por hoy tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener conciencia y decir, todo está bien. Y es que, híjole, Rubén, ¿cuántas veces no te ha pasado que te dicen, pero es que es la primera vez que me pasa y llevo 10 años? Pues llevas 10 años haciéndolo mal, o 10, o 20, o 30, pero ¿qué es lo que pasa en nuestra materia? Todo es correcto hasta que alguien me lo cuestiona. Y ahí me voy caminando por la vereda chueca cuando pude haberlo hecho con una correcta capacitación, con un buen asesoramiento, ¿no? Yo digo, nuestra chamba como asesores en algún momento determinado es no asesorar a la empresa mes a mes, es convertirnos en la llantita de la bicicleta, ¿no? Y les vamos a dar un camino y ¿qué te parece que a lo mejor revisamos tu operación cada año? Si me necesitas mes a mes, es que no estamos haciendo las cosas bien, ni tú ni yo. Vamos a prepararnos, vamos a formar a gente competente, vamos a formar a gente estudiosa. ¿Para qué? Para que tengas una estructura que pueda llevar a cabo operaciones sin ningún riesgo, operaciones blindadas, ¿no? Que eso yo creo que es a lo que le tenemos que tirar el día de hoy. Esta sobrefiscalización que tenemos la podríamos combatir, ¿cómo? Con operaciones blindadas. ¿Cómo voy a blindar mi operación? Pues pégate a la norma, ¿qué es el compliance? Es el cumplimiento de la norma. Y si bien es cierto, siempre he estado ahí, hoy está muy en boga, ¿no? Lo que me piden consejos de administración, ¿para qué? Para que hagamos nosotros operaciones en las que se involucre no solamente el Departamento de Comercio Exterior. A ver, Rubén, ¿cuántas veces el Departamento de Comercio Exterior es un departamento que tiene 2, 3 personas, que una industria grande no le da la importancia que tiene y no se da cuenta que es un pilar fundamental de la empresa? Si el Departamento de Comercio Exterior, es decir, si yo tengo errores en mis importaciones, pueden ser pérdidas económicas muy graves. ¿Cuál es la práctica que tiene hoy por hoy la autoridad en cuanto a valoración aduanera? Antes te determinaba y te decía, estás omitiendo contribuciones por tanto, ¿no? Y ahí te peleabas. Hoy por hoy te pide los elementos, te basa en el artículo 81, que es letra muerta pero viva, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque te va a pedir elementos objetivos y cuantificables que utilizaste para determinar el valor en aduana. Podría ser tu artículo 81 una guía para que conozcas cuáles elementos le tendrías que proporcionar. No se los proporcionas y la autoridad te dice, no tengo elementos para determinar la base gravable. Por lo tanto, la sanción a la que se refiere el artículo 200 de la ley aduanera, 62,500 y tantos a 82,500 y tantos pesos por pedimento. Si es un pedimento, yo creo que la libras. Pero imagínate una empresa, y yo digo, hagan números, una empresa que maneja 50 pedimentos al mes, 50 por 62,000 por 12 meses y el alcance de la auditoría es hasta por 5 años, multiplícale y dime cómo. Yo sé que todo se gana y más con el licenciado Rubén, ¿no? Todos los asuntos los podemos ganar. Pero definitivamente no tienes por qué poner en riesgo tu
tu operación, Demonio. siendo que la podrías tú blindar. Y yo insisto, y todo el secreto está, Rubén, de verdad, en cada operación que hago, verla desde una perspectiva logística, comercial y aduanera, desde una perspectiva integral. Y en el momento en que nosotros vinculamos estas tres materias, podemos analizar realmente nuestra operación y llevar a una operación blindada. ¿Cuántas veces de verdad con muchísimo dolor algún emprendedor te dice, yo exporté, invertí todo lo que tenía en cualquier mercancía, no investiga al que se la compra, le manda la mercancía y ¿cuándo le pagan? Sí, ¿No le no, pagan? definitivamente. Entonces, Y esa cuestión de los emprendedores, Jessy, ¿perdón? ojalá, perdón que te interrumpa, te iba a comentar, ojalá y esa cuestión de los emprendedores la podamos tocar en otro espacio, porque también ahí hay muchas cuestiones en las cuales hay que abrirles los ojos y que a veces los emprendedores también son hábiles de caer en manos de gente poco profesional. Pero bueno, eso ya es un tema distinto a tratar que me encantaría poder platicarlo contigo, pero tienes razón. Ahora, nada más pongo un pequeño ejemplo. El emprendedor nos llega a decir, es que me venden una mercancía a $10 precio ex-work, porque si yo la pago a precio FOB, por citar un caso, me la venden a $15, pero él no ve más allá de que ese precio ex-work de $10 es engañoso, tanto como el canto de las sirenas, porque él no ve lo que va a tener que invertir para que la mercancía pueda llegar a su destino y pues obviamente ya no va a ser un negocio redituable, ya no va a ser el proyecto que él quería y de ahí como bien lo apuntas Jessy, que no lo dijiste directamente, pero sí es el desenlace de la mayoría de los emprendedores. Ya no ellos dicen, yo ya no vuelvo a exportar, no quiero problemas con el SAT, no quiero perder dinero. Y a veces por ese mal trago dicen, ya no quiero que me asesoren, pensando que van a tener una mala experiencia pasada, ¿no? Pero bueno, que también va de la mano, por supuesto, con este tema que estamos platicando de la valoración y la logística. Sí, porque imagínate, híjole, eso también, ¿no? Lo de los Incoterms es un tema súper interesante porque tú dices, voy a comprarlo Xworks, es mucho más barato, ajá, y sabes que te tienes que, y conoces de la legislación en China, cómo se lleva a cabo el despacho aduanero, a quién tienes que contratar, quién va a ir a recoger la mercancía, o sea, ¿no? Y entonces empieza a sumar, no, pues mejor se lo compro a Amazon, pues sí, quizá. ¿Por qué? Porque tiene centros de distribución. Bueno, y ahí, híjole, tendríamos también muchísimo que analizar y muchísimo que platicar, ¿no? Si bien es cierto, la determinación de un Incoterm te va a dar una ventaja competitiva, yo creo que al momento de determinar un Incoterm, tienes que verlo desde el punto de vista del vendedor, ¿qué tanto conoces la normatividad del país de origen? Que a mí a veces digo, no es origen, porque entonces tenemos un choque, ¿no? Con la determinación de origen de acuerdo a las reglas específicas de origen de los tratados internacionales, pero así lo manejan los Incoterms, ¿no? Yo diría el país de procedencia, ¿no? Tendríamos que ver en algún momento determinado qué tanto conoces la normatividad, la legislación del país de procedencia, a quién estás contratando. Híjole, esa es otra bronca mundial, ¿no? ¿A quién estás contratando? ¿Qué calidad de empresa logística tienes que contratar para llevar a cabo operaciones seguras? ¿Sí? O dicen, ¿por qué Amazon me lo entrega en 24 horas? Pues yo digo, porque tiene centros de distribución, porque si ahorita le hicieras un pedido a un chino, en 24 horas a mi puerta no llega, o sea, es físicamente imposible. Esa es mercancía que ya está en México y efectivamente te la van a mandar de Guadalajara o de Tijuana o de algún otro punto de la República para que llegue en 24 horas afuera de tus instalaciones. ¿Por qué no lo puedes lograr tú? Porque imagínate si ahorita hiciéramos el pedido de ahí, mandar, si escoges Sexworks, ¿no? Mandar a alguien que la recoja, que la lleve al punto de salida. Si bien le va, pues la tendríamos que volar, que sería muchísimo más caro, y de ahí que llegue y que la desaduanara. O sea, no te da el tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo, Rubén, que no podemos concebir una operación aduanera desde una sola de estas materias y dentro de estas perspectivas. Y si bien es cierto, te vas a encontrar especialistas en cada una de ellas,
Yo creo que para planear hay que ver la operación de una manera integral, ¿no? Y ahí, híjole, podríamos, yo creo que tú y yo platicar 14 horas seguidas de Incoterms, de valor en aduana, de clasificación, ¿no? De todo lo que está inmerso, ¿no? De toda la logística, tú que sabes tanto de China, ¿no? O sea, podríamos quedarnos aquí 14 horas seguidas. Pero, ¿cómo concluimos esto? Pues yo te diría que ¿dónde encontramos la vinculación entre la valoración aduanera y la logística? Pues de acuerdo a lo que hemos visto, pues entonces tenemos que ver los fletes y los seguros y qué fletes somos y gastos inherentes al transporte que tenemos que incrementar por los que corran a cargo del importador y hasta el momento de entrada del país. Yo te diría entonces hasta el punto a que se refiere el artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. ¿Por qué? ¿Cuál es la trascendencia de esta correcta determinación de valor en aduana? Pues justamente que es la base gravable del impuesto general de importación, es el monto sobre el cual vamos a calcular los impuestos. Y si bien es cierto, se puede traducir en una omisión de contribuciones, también se puede traducir en una falta de elementos para que la autoridad pueda determinar el valor en aduana y entonces tendríamos la sanción a que se refiere el artículo 200 de la ley aduanera que ya comentamos anteriormente, Rubén. ¿Cómo ves? Efectivamente, Jessy. Pues bueno, el tiempo nos ha premiado, sin duda muy interesante lo que hemos tratado contigo. Gracias por permitirnos aprender de ti. Y bueno, Jessy, necesitamos tu asesoría, tus servicios. ¿Dónde podemos contactarte, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, tengo una página en Facebook que es Jessica Iselín Consultora y también le pueden enviar un correo a jessicaiselin@iselinconsultores.com. Estoy a sus órdenes o en mi teléfono móvil en 55 104 116 59. Y muchísimas gracias, Rubén. Como siempre te he dicho, yo también aprendo muchísimo de ti. Mi admiración, mi respeto, de verdad y mi cariño a un gran profesionista como lo eres tú. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor estar contigo el día de hoy. No, al contrario, Jessy, de verdad, sumamente agradecido por haber aceptado la invitación y te reitero, permitirnos aprender de ti, de este tema tan vasto y tan interesante, y que tú tienes las palabras idóneas para hacerlo muy digerible y muy sencillo a manera de concientizar a nuestro teleauditorio, ¿no? El valor en aduanas no es nada más una cantidad, no es nada más la pura base gravable. Ya vimos todas las consecuencias jurídicas y demás que puede traer una falta de comunicación o un conocimiento incompleto o incorrecta asesoría, ¿no? Correcto. Así es, y pues bueno, Jessy, sumamente agradecido. Quiero desearte a ti y a todo nuestro teleauditorio una excelente y bendecida semana. Muchísimas gracias por inaugurar con nosotros el mes de octubre. Y pues bueno, seguimos en contacto. Gracias, Jessy, un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias a todo nuestro teleauditorio. Y pues nos escuchamos la siguiente semana en una emisión más de su programa, La Correcta Defensa en Materia Aduanera. Gracias al equipo de Argos Cursa. Gracias, Brenda, por hacer posible esta y todas nuestras transmisiones. Hasta luego, bendiciones.